Buen día. Continuando con nuestro curso de herramientas de control de la calidad para la mejora de procesos, vamos a conversar hoy sobre cómo hacer un diagrama de Pareto utilizando Excel. Durante el curso conversamos o colocamos como ejemplo los países que han ganado copas mundiales de fútbol. Aquí hice ya la tabla con la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Y las categorías serían los países. Dentro de la frecuencia absoluta sería el número de veces que cada país ha ganado. Ahora vamos a revisar cómo hacerlo en porcentajes y en frecuencia acumulada. Primero la sumatoria de todas mis frecuencias absolutas. Obtenemos 20. Y aquí entonces sería 5 entre 20 por 100. Como me interesa copiar esta fórmula, voy a fijar la celda B13 utilizando la simbología. Listo. Ahora sí la podemos copiar. Al final tiene que sumar 20, perdón, al final es el porcentaje, perdón, de los demás debería sumar 100%. Vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada en números está referida a las frecuencias absolutas más el número anterior. En el primer caso, Brasil, su frecuencia acumulada es 5. Pero en el caso de Alemania sería el anterior más el actual. Y esta fórmula sí la podemos copiar. La frecuencia acumulada del último país, que es Inglaterra, debe ser 20, porque son 20 valores. Fíjense que las categorías están ordenadas de mayor a menor. Esto es muy importante. Si tuviésemos muchas categorías y al final las diferencias son muy pocas, lo que deberíamos hacer es acumular en una categoría que se llame otros a todos esos pequeñitos. O incluso se podría dividir en dos análisis diferentes, los primeros 10 o los primeros 20 de la categoría y el segundo grupo, pues los restantes. En el caso de la frecuencia acumulada en porcentaje es de la misma manera anterior. Para Brasil es 25, pero para Alemania sería el anterior más el actual. Cuando sumamos, cuando copiamos toda la fórmula, en el último caso debe ser 100. Listo, tenemos nuestra tabla hecha. Ahora hagamos el gráfico. Vamos a insertar y en este caso Excel tiene una herramienta muy interesante que es que ya te permite hacer gráficos combinados. Está la opción 1, vamos a elegir. Yo elijo siempre solamente los datos, que serían las categorías y los valores numéricos. Los elijo a todos y después organizo. Entonces, si elijo el primero, me va a dar un gráfico, pero con un solo eje vertical y yo necesito dos. Entonces selecciono el segundo modelo. Listo, seleccionado. Vamos a verlo un poquito para poderlo analizar. Muy bien, veamos quiénes son los azules. Los azules son mi frecuencia absoluta en números. Él me interesa. ¿Quiénes son los anaranjados? Frecuencia absoluta en porcentaje. Él no me interesa, lo borro. Fíjense que están todas las barras seleccionadas. Solo toqué una y se seleccionan todas. Ahora borrar. Muy bien. Vamos con las franjas. El primero corresponde a frecuencia acumulada pero en números. No, no es mi interés. Borrado también. Y entonces nos queda frecuencia acumulada en porcentaje. Este sí me interesa. Listo. Como pueden ver, de un lado tenemos el eje para las categorías en frecuencia absoluta, numérico, y del otro lado, el segundo eje, estaría frecuencia acumulada, pero en porcentajes, como lo necesito. El gráfico posee en una esquina un símbolo de más. Al tocarlo, nos da la opción de colocarle títulos a los ejes, colocarle o no título al gráfico, si es nuestro deseo, etiquetar datos, también colocarle la tabla con los resultados, con los datos abajo. Esta opción me gusta mucho, la voy a seleccionar. Y podríamos también tener barras de error, líneas de cuadrícula y ya nos ofrece la leyenda. Yo voy a eliminar la leyenda. Listo. Ahora
puedo hacer doble clic en donde dice título de gráfico y cambiarle ese nombre. Vamos a colocarle gráfico de Pareto. Y con respecto al nombre de las series, ese nombre no me gusta. Para poderlo cambiar, vamos entonces a seleccionar datos. Y aquí tengo esa opción, fíjense, la serie 1, que sería Brasil, Alemania. Ajá, esta es la serie 2, perfecto. La serie 1 sería la frecuencia absoluta, serían los números de veces que ganaron. Entonces le voy a cambiar el nombre. Le doy doble clic, modificar, y le voy a llamar, por ejemplo, frecuencia y el segundo caso serían la frecuencia acumulada. La selecciono, modificar y cambio el nombre. Listo. Aceptado. Podemos ampliar un poquito el gráfico, que la gente se entienda lo que estamos escribiendo. Y tenemos listo nuestro gráfico de Pareto. Por supuesto, los colores son modificables perfectamente, el diseño, los colores, las líneas también. Como dije anteriormente, aquí tienes las opciones para hacerlo. Puedes cambiar también si les colocan los nombres o no a cada uno. Y puedes también modificar entonces los datos y automáticamente también se actualiza la gráfica. Me gusta, insisto, muchísimo esta presentación porque nos ahorramos la tabla, porque a la hora de la verdad hay datos de esta tabla que no necesitamos para la lectura, pero sí necesitamos para hacer el gráfico. En cambio aquí están datos importantes para el gráfico y para lectura de una vez. Muy bien. Nuevamente los invito como siempre a seguirme por mis redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram o Facebook, y continuamos con el resto del curso. Gracias.